Buenos días, bendiciones. Un afectuoso y cordial saludo para mi docente, tutora y para mis compañeros. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Caterine Durango Montes. Soy contadora pública. Actualmente me desempeño en la parte administrativa y contable. Tengo 27 años de edad. Soy oriunda de San Pelayo. Actualmente resido en Montería. Me encuentro cursando Administración de Recursos Humanos. En el día de hoy vamos a tocar varios temas laborales, no sin antes mencionar que todos estos están regidos bajo la normativa colombiana, bajo el Código Sustantivo del Trabajo y todas las normas y leyes anexas que se encuentran a este. Vamos a hablar sobre lo que es nómina, cómo se compone, porcentajes, total de vengado. Vamos a hablar sobre contratos, vinculación y desvinculación de estos. Vamos a dar una conclusión. En el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo nos especifica qué es el total de vengado. Pero a mí, ¿para qué me sirve el total de vengado? El total de vengado me sirve para tener claro cuáles son mis bases para 1, cálculo de IBC de la Seguridad Social. 2, para cálculo de las prestaciones sociales, como es las liquidaciones, ¿verdad? Y de qué se componen estas. Bueno, ¿qué es el total de vengado? El total de vengado ya lo explicamos. Ahora, ¿de qué se compone? Se compone de 1, el salario básico, que se estipula, este está pactado inicialmente en el contrato. Después le agregamos las horas que las personas hagan adicionalmente, que en este caso se llaman horas extras, ¿verdad? Lo que es los trabajos que se realizan los domingos, todo esto. Y también van también las comisiones. Todo esto se suma y con esto es que se obtiene el total de vengado. A este total de vengado se le hacen unas deducciones de ley. Esas deducciones de ley son salud y pensión. ¿Cómo así? ¿Qué deducciones de ley? Vamos a explicar. Por normatividad, la ley exige que por cada trabajador la empresa aporte una parte y el trabajador aporte otra parte. ¿Qué hace la empresa? La empresa le descuenta un porcentaje y ese porcentaje se lo paga al Estado. ¿Cuáles son esos porcentajes? Toda persona está obligada a tener una seguridad social. ¿Cómo se constituye esta? La seguridad social se constituye 16% de pensión, el cual 4% es aportado por el trabajador, es decir, en el pago de la nómina se le deduce ese 4%. Bien, tenemos la salud. La salud es el 12.5%. A la empresa le toca el 8.5% y al trabajador le toca el 4%. En este mismo caso también se le deduce el 4%. ¿Qué más constituye? Listo, entonces al total de vengado se le resta el 8%. Por ley, demás deducciones, lo que es libranza, etcétera, pues ya eso no son cosas internas pues de la empresa y del colaborador o empleado. Como estábamos hablando ya de la seguridad social, ya sabemos de qué se constituye 16%, el cual 4% del trabajador y el resto del empleador. Entonces, del empleador serían ¿cuántos? Serían 12% para un total de 16%. También tenemos la salud, es un 12.5%, 8.5% del empleador y 4% del trabajador. Posteriormente tenemos la ARL o riesgos laborales. Todo empleado, todo colaborador debe estar regido y debe estar protegido. Entonces, y la ARL se mide de una manera distinta. ¿Cómo? La ARL se mide dependiendo de la actividad económica que realice la empresa y el empleado. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo tener una ARL de un administrativo a tener una ARL de una persona operativa. Vamos a colocar un ejemplo. Un mensajero. Un mensajero nunca puede tener un riesgo 1. ¿Por qué? Porque cuando la persona sale a la calle, cuando la persona transita, hay accidentes de tránsito, el nivel de mortalidad es muy alto, muy, muy alto. Ahora, un administrativo está en su oficina, tranquilo. A este le correspondería un
un riesgo 1, que es 0.55. Dependiendo del riesgo que tenga la actividad económica que desempeñe el empleado, así le toca la tarifa y así le toca pagar. Es decir, entre más complicado o entre más riesgoso sea la actividad de la persona, más le toca contribuir con la ARL. Bueno, ahora vamos a hablar de los parafiscales. Los parafiscales se constituyen de las cajas de compensación, se constituyen de SENA y CBF. Caja de compensación se va a aportar el 4%, 100% del empleador. El ICBF 3% y SENA 2%. Que hay que tener claro, muchas empresas tienen beneficios para no pagar esto. ¿Cómo se pagan los parafiscales? No toda persona paga parafiscal. Una persona que reciba menos de 10 salarios mínimos no paga parafiscales. Es decir, una persona que gane más de 10 salarios mínimos está obligado a realizar el aporte pensional y está obligado a pagar también los parafiscales. Ahora vamos a hablar de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son obligatorias para el contrato a término fijo indefinido, que el cual se tiene vinculación directa con la empresa. ¿De qué se constituyen? Se constituyen de la prima de servicios, se constituyen de las cesantías, se constituyen de los intereses de las cesantías, se constituyen de las vacaciones, se constituyen de dotaciones, ¿verdad? Las dotaciones son 3 veces al año obligatorias. Que tenemos las cesantías son el 8.33% mensual. Lo mismo, las primas, 8.33% mensual. Y los intereses de las cesantías serían el 12% de las cesantías. A las cesantías le sacamos un 12% y tenemos los intereses de las cesantías. También tenemos que las vacaciones constituyen, pero las vacaciones es un caso aparte, porque hay que tener en cuenta para el cálculo de esto, por ejemplo, para el cálculo de lo que es las primas, las cesantías, intereses de las cesantías, sí se tiene en cuenta salario básico más auxilio de transporte, que serían, se le saca más al total de vengado. En cambio, en las vacaciones no tenemos en cuenta el auxilio de transporte obligatorio. Bueno, vamos a tocar un tema laboral ahora. Existen varios tipos y modalidades de contrato. Vamos a hablar específicamente del contrato laboral directamente con la empresa. Tenemos un contrato a término fijo, inferior a un año. Tenemos un contrato a término indefinido. Bueno, listo. ¿Qué pasa con estos contratos? Hay que tener en cuenta que un contrato a término fijo se puede prorrogar, pero solamente hasta 3 años. Después de los 3 años, este contrato termina siendo indefinido. Para este tipo de contratos, sí o sí tenemos que, uno, pagar la seguridad social, como se los ha explicado anteriormente, y tenemos que pagar las prestaciones sociales. Sí o sí, es obligatorio. Tenemos que, esto tiene muchas causalidades, esto tiene mucha normatividad ya. Este contrato viene con especificaciones, ¿verdad? Este contrato es laboral. En este contrato toca, 1, cumplir horario. 2, tener una subordinación, tener un salario fijo. Son aspectos fundamentales para estos tipos de contratos. Para estos tipos de contratos, el tratamiento en todos los sentidos se debe realizar un debido proceso en todas las circunstancias. Es decir, si se va a realizar un llamado de atención, tiene que haber un debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso está estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo, que es el procedimiento por el cual nosotros hacemos un llamado de atención, por decirlo así, a el colaborador, en el cual tiene que cumplir sus etapas. Es decir, en la etapa en la que él venga, nos explique qué pasó, cuáles son sus pruebas, cuál es su defensa, para poder realizar el debido proceso. Igualmente en la desvinculación laboral. Nos dice que a los 3 llamados de atención la persona se puede ir. Temas de desvinculación, listo. En estos temas, en esa parte se puede ir. También se puede ir por justa causa. ¿Cuáles son justa causa? Llegar
a la empresa bajo sustancias psicoactivas. Fomentar la violencia también es justa causa. Abandono de puesto de trabajo también es justa causa. Siempre tenemos justa causa, pero a todo tenemos que hacerle el debido proceso. Es muy importante, demasiado importante, cumplir con la normatividad. Hoy en día, el Ministerio de Trabajo nos exige que a nuestros colaboradores o trabajadores tenemos que brindarle todas las capacidades, tenemos que brindarle. Como conclusión y tema final para este video, es muy importante regirse bajo la normatividad colombiana. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque así nos evitamos ser sancionados, ser cerrados, tener problemas con el Ministerio de Trabajo. Muchísimas gracias, profesora. Bendiciones.